Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien en sus casitas. Hoy día es día domingo, día de aprender más del Señor, día del Señor, donde nos reunimos también a aprender de su palabra, a alabarlos en los cultos online. Recuerden que ahora en agosto vamos a empezar con los cultos presenciales, con todas las medidas de protección, pero para poder reunirnos, para poder tener comunión y para poder aprender también del Señor. Vamos a comenzar con un momento de oración. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios por este día, por lo bueno que ha sido con nosotros, y vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, te damos las gracias por este día, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, porque usted nos ha cuidado, nos ha protegido. Te doy gracias por cada uno de los niños que está viendo esta clase, Señor. Te pido que los bendigas grandemente y que bendigas a su familia, Señor. Gracias porque ellos están viendo esta clase, gracias porque están aprendiendo de tu palabra. Te pido que tú me ocupes como instrumento, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Y te pido una bendición para esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ya niños, la semana pasada, en el culto presencial que tuvimos, la tía Marce con el tío Cristian les hablaron acerca de otro atributo de Dios, y era que Dios era compasivo. ¿Se acuerdan la historia que le hablaron? Acerca de la mujer que habían unos hombres que querían apedrearla. Entonces, Dios le dijo que el que estaba libre de pecado que lanzara la primera piedra. Todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado. Alguna vez hemos mentido, hemos desobedecido, ¿cierto? Pero lo importante es reconocer que, no, que hemos pecado y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Eso es lo importante. Y no seguir haciendo el mismo pecado, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar acerca de otro atributo de Dios, ¿ya? Hem- Hemos estado todos estos domingos aprendiendo acerca de los atributos de Dios, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, que Dios es compasivo, ¿cierto? Pero yo quiero que saber si ustedes alguna vez ¿ustedes han visto los dibujos animados o películas animadas acerca de que salen villanos, ¿cierto? Pero muchas veces los villanos, ellos no reconocen que son malos, no reconocen que están haciendo las cosas mal o que están dañando a otras personas, como hay otros que sí, pero hay muchos villanos que no reconocen cuando están haciendo las cosas mal o cuando han lastimado a alguna persona, ¿cierto? Y entonces también pasa cuando uno va a comprar algo. Me ha pasado de que de repente he comprado algo por internet y cuando llega lo veo, ay, no era lo que decía la descripción, ¿cierto? No era lo que decía la descripción. O de repente algún juguete y lo muestran en la tele, un tremendo juguete, y cuando te llega a ti es chiquitito, ¿cierto? Entonces, lo que uno se imagina o lo que te muestran realmente no es verdadero. Y eso pasa también, pasa algo similar con la gente diciendo mentiras por todo tipo de cosas. Porque hay mucha gente en este mundo que están acostumbrados a decir mentiras. Y la mentira nosotros sabemos que es algo que a Dios no le agrada, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que le gusta que digamos la verdad, aunque la verdad sea a veces dolorosa, aunque esa verdad que voy a decir a lo mejor me van a retar. Hay veces que, no sé, pues estoy en la casa y se me cae una taza y se quebró y no estaba la mamá y el papá y la escondo. Y después la encuentran y ¿quién quebró la taza? Ah, no sé. Es tan fácil como eso decir una mentira, pero al final, ¿a quién le estamos fallando? Mi mamá y mi papá a lo mejor nunca se van a enterar que yo quebré la taza, pero sí
Dios lo ve. Sí, Dios sabe que yo mentí. Y hoy día vamos a hablar acerca de eso, de que Dios es la verdad. En la Biblia, en Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La Biblia nos dice que Dios es la verdad. Dios es la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En su palabra. Entonces, todo lo que hay acá en la Biblia, en la palabra de Dios, es verdad. Y la palabra de Dios también dice que Dios no es hombre para que mienta. Él nunca nos va a mentir. Él siempre nos va a decir la verdad, aunque a veces pueda ser muy dura, pero siempre nos va a decir la verdad. Y ahora en el mundo hay mucha gente que dice, ah, no, pero la verdad depende de cada persona. Y no va a reconocer que la verdad es Dios. Van a decir, ah, no, pero es que tu verdad, lo que tú piensas es distinto a lo que yo pienso. Entonces no hay una verdad absoluta. No hay una verdad, no hay algo que diga, esta es la verdad. Y no es así. Nosotros sabemos que no es así. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar, vamos a ver la historia de unas personas que no dijeron la verdad y que, y que Dios tuvo un castigo muy duro hacia ellos por engañarlo a Él, por querer engañarlo a Él, porque sabemos que nosotros no podemos engañar a Dios, no podemos mentirle. Si bien podemos decir una mentira, pero no podemos ocultárselo a Dios, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe, ¿ya? Entonces vamos a ir a la Biblia, a Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 10. Voy a correr un poquito más para allá. ¿Qué dice? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad, vendió un terreno y llegó solo y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero él afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Ananías y Zafira le habían dicho a los apóstoles que ellos iban a vender esta propiedad y que todo el dinero de la venta lo iban a entregar para la obra del Señor. Pero ellos, cuando vendieron esta propiedad, no entregaron todo el dinero, sino que entregaron una parte y se quedaron con la otra. Y esa parte que entregaron, ellos le dijeron a los apóstoles de que había sido el valor de la venta de esa propiedad. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Si bien Ananías era su propiedad, era su terreno, y él podía hacer o vender el terreno o no venderlo. Y lo que ganara podía regalarlo o no regalarlo, era su decisión. Pero él decidió que cuando lo vendiera, el dinero que ganara lo iba a entregar a la obra del Señor. Y lo dijo, pero no lo hizo. Cuando recibió el dinero, él dijo, no, no voy a entregar todo, voy a entregar una parte, ¿no? Entonces él mintió. Y cuando Ananías oyó esta palabra que le había dicho Pedro, de que no les había, y no les había mentido a Pedro y a los otros apóstoles, sino que le había mentido a Dios, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Imagínense, por una mentira.
y quedaron aterrados de lo sucedido. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana a Ananías, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa, sin saber lo que había pasado con su esposo, con Ananías. Entró Zafira. Y Pedro le preguntó, no le contaron que Ananías había muerto, sino que le preguntaron, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella contestó, sí, ese fue el precio. Ella sabía que no era el precio, sabía que se habían quedado con una parte del valor. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, y ahí se enteró ella que Ananías había muerto, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Entonces, niños, nosotros con esto podemos ver que a Dios no le gusta la mentira y no le gusta que lo engañen. ¿Dios sabía que ellos habían recibido este dinero? Sí, y Dios sabía cuánto dinero ellos habían recibido, ¿cierto? Dios sabía, y ellos querían engañar a los apóstoles, y pudieron haberlos engañado, pero a Dios no se puede engañar. Nosotros podemos decir, hoy le voy a mentir a mi mamá, porque si no me va a retar. Claro, a lo mejor te va a retar por algo que hiciste, por decir la verdad, a lo mejor te va a retar, pero si tú mientes, si nosotros mentimos, a lo mejor la otra persona no se entera que nosotros mentimos, pero sí Dios. Y nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Entonces a Dios le gusta que digamos la verdad. A Dios le gusta que nosotros vivamos una vida de verdad cada día. Recuerda que nosotros, porque somos seres humanos y porque nos equivocamos, cometemos pecado. De hecho, aunque nos ocultemos, mintamos o tratamos de negar que hicimos algo malo, Dios ya lo sabe. Dios sabe todo, incluso lo que estás pensando ahora. Entonces, no tratemos de hacer lo correcto. Tratemos de no mentir. Tratemos de decir la verdad. Recuerden el versículo que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Dios. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de mentir, en vez de mentir, decimos la verdad, Dios va a saber que nosotros le queremos agradar. No es bueno decir mentiras. Yo siempre le digo a los niños, las mentiras, a mis hijos yo les decía, las mentiras son igual que una pelotita de nieve. No sé si han ido alguna vez a la nieve, pero tú formas una pelotita y la empiezas a mover, a mover, a mover, y esta pelotita cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que al final es una tremenda pelota que con la velocidad que va puede chocar alguna casa, y lo puede romper. Así son las mentiras. Empezamos con una mentirita chiquitita, después una más grande, después una más grande, y después ya no podemos manejar ni podemos controlar el nivel de mentira que nosotros estamos diciendo. Y al final eso destruye nuestra vida. Así que niños, Dios es la verdad y Dios quiere que nosotros seamos libres, que no seamos esclavos de una mentira. Dios quiere que seamos libres porque aunque yo diga la verdad y con eso me tengan que retar por algo que yo hice mal, al decir la verdad, Dios me está respaldando. No importa, Claudia,
No importa que a lo mejor te reten porque tú rompiste algo o por esto, pero yo te voy a respaldar porque quisiste agradarme a mí y dijiste la verdad. Así que niños, otro de los atributos de Dios es que Él es la verdad. Y Dios quiere que nosotros andemos en la verdad. Ya mis niños, un besito grande, los quiero mucho, cuídense, pero mucho, mucho, y recuerden que en agosto vamos a empezar con los cultos presenciales. Y no olviden este miércoles que tenemos clases por Zoom a las 7 de la tarde y vamos a hablar de otra parábola. Un besito, el Señor los bendiga mucho, cuídense mucho y hoy día en el culto alaben a nuestro Señor. Cuídense, chao.